tu amor, por tu infinito perdón. Gracias te doy por Jesús, que por amor se entregó. Mis hermanos, que la paz de Dios esté sobre sus vidas, sobre sus hogares, y que sea Dios haciendo lo que Él se ha propuesto en cada uno de nosotros. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, en tiempos complicados, en tiempos de prueba, pero sabemos que tenemos un Dios que está delante de nosotros, que Él tiene cuidado de nuestras vidas, y que independientemente de las cosas, el Señor nos ha prometido que Él no nos dejará ni nos desamparará. Estamos en sus manos están nuestros tiempos y nuestras vidas sostenidas en el hueco de su mano. Sabiendo, mis hermanos, mis hermanas, que lo que Dios ha llamado y lo que Dios ha sostenido, el Señor lo completa hasta el día de su venida. Somos bienaventurados, somos bendecidos y somos amados por la misma presencia del Señor. Que sea la paz de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, y que tú mires la gloria de Dios en todas las cosas. Eres bienvenido en este tiempo. Sea la sabiduría de Dios, sea el amor de Dios sosteniendo y sustentando tu hogar y tu vida, y que tú mires las cosas que anhela tu corazón, acorde a su voluntad, cumplidas en tu vida, que tus ojos lo puedan ver. Que sea la voluntad de Dios en este día. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote, Espíritu Santo, que sea usted, Señor, hablando, tomando y fortaleciendo, Señor, primeramente mi vida, perdonando toda iniquidad, todo pecado y toda cosa, Señor, que te ha ofendido de mi vida, papá. Que no mires, Señor, mi iniquidad, sino que mires a Cristo. De la misma manera te pido perdón y ten misericordia, mi Señor, por cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Padre, ábrenos el entendimiento, perdónanos. Muchas veces por las jactancias, Señor, por la soberbia, Señor, por querer hacer las cosas de nuestras fuerzas, por insistir en querer, Señor Padre, buscar en la fuerza nuestra de hacer las cosas en lugar de descansar en ti. Pedimos perdón, pedimos misericordia, Padre. Te pedimos, Señor, que este tiempo tú, Señor, lo distribuyas, tú lo administres, que tú hagas la obra, Señor, de la gloria. Que tú seas, Señor, obrando, que tú seas, Señor, hablando, que tú nos abras el entendimiento, que quites las cegueras del corazón. Ayúdanos a caminar en la gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a caminar en tu amor, en tu misericordia. Pedimos, Señor, perdónanos. Porque a veces actuamos, y no solo a veces, sino la gran mayoría de veces actuamos, Señor Padre, imprudentemente, Señor. Porque hay jactancia en el corazón, porque pensamos ser algo siendo nada. Porque no tenemos temor y temblor muchas veces de tu presencia, pensamos que sabemos todo y pensamos que hacemos lo bueno. Y en nuestro pensar, en nuestro meditar, en nuestra manera de ver las cosas, Señor Padre, erramos y hacemos daño, Padre. Pedimos perdón por nuestras vidas, pedimos perdón por toda iniquidad que hemos cometido, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, pedimos, Señor, la ayuda tuya, Señor, la fortaleza tuya, Señor, y que sea usted haciendo lo que tenga que hacer en nosotros. Recibe gloria, honra y el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, seguimos en el estudio que es acerca de las vestiduras sacerdotales. Esto está dentro del tema de lo que estamos viendo acerca del tabernáculo de reunión, mis hermanos, y está dentro también de lo que es la dispensación de la ley, que son temas que lo vamos a ir desglosando de poco en poco. Dios permita en estos días, conforme a su voluntad, de seguir desarrollando más temas, mis hermanos, para terminar con todo lo que es la dispensación. Y Dios permita, según su voluntad y como Él quiera moverse, porque también depende de que sucedan cosas con respecto a los días sábados, si es su voluntad, porque no lo he vuelto a hacer, mis hermanos. Incluso no he vuelto a subir prédicas de Facebook a la plataforma de YouTube. Tal vez si se continuará con las prédicas los sábados, si está en la voluntad del Señor. Si no, pues entonces nos dedicaríamos solamente a las enseñanzas los días martes, de aquí en adelante. Que sea lo que Dios quiera, que sea como el Señor quiera hacer. Mis hermanos, primeramente es entender que es la voluntad de Dios en nosotros y no lo que nosotros queremos.
Dios nos ayude no solamente, como es en mi caso, a hacer este tiempo una prédica, una enseñanza, lo que sea, sino que nos ayude por sobre todo a vivir la palabra. No tanto por miedo, por temor de un castigo o un rechazo de Dios o la condenación como muchas veces se enseña, sino porque lo necesitamos, mis hermanos. Yo me he dado cuenta como hijo de Dios, y lo digo abiertamente como hijo de Dios, porque Dios da el convencimiento a sus hijos de quiénes son. Mis hermanos, que cuando hay situaciones en las que muchas veces le peleamos con la carne, mis hermanos, hay una incomodidad en nosotros por hacer lo malo. Cuando hacemos alguna cosa, aun cuando ésta llegara a ser tendencia en nuestras vidas, se convierte en algo incómodo en nosotros. Se convierte en algo incómodo en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque hay una semilla del Espíritu, una semilla de vida que Cristo colocó en nosotros. Hay que entender, mis hermanos, que la salvación no se logra por obras. Lamentablemente se ha estado enseñando en este tiempo a que el pueblo tiene que ganarse la salvación cuando la salvación la ganó Cristo. Se ha estado enseñando que tienes que cuidar la salvación con temor y temblor porque vayas a perderla y te vas al infierno y si viene Cristo no te vas, que eso no es lo que la palabra enseña. Una de las razones que el Señor habló de cuidar la salvación con temor y temblor no es porque la pierdas, sino porque es tan grande la salvación que el Señor te ha dado que tienes que tener tienes que tener un cuidado extremo, en gran manera, de lo que Dios ha hecho por ti, por el valor que la misma salvación tiene, no porque la pierdas. Mis hermanos, en último análisis, cuando uno enseña a que la salvación se pierde y la gente busca hacer las cosas de Dios, servir a Dios para salvarse, en último análisis lo que estás haciendo es un mover prácticamente a favor solamente de ti, buscando solamente lo tuyo. Lo que es de Dios, mis hermanos, nos hace morir a nosotros. Dice la palabra del Señor que el que quiera andar en pos de Cristo se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Porque dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Muchas veces cuando se enseña que la salvación se pierde, te está enseñando que tienes que salvar tu vida. Y sin embargo la palabra dice que el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa del evangelio la hallará. Y no se refiere únicamente a cuando tú estás pasando las pruebas o cuando vienen las tribulaciones, en el sentido de que te van a matar por causa del evangelio y que te van a cortar la cabeza y todo eso, sino se refiere a un morir diario. Por eso decía la palabra en Lucas, porque en los 3 evangelios el Señor Jesús hace referencia de tomar la cruz. El Señor decía tomar la cruz diariamente, o sea, un morir diariamente. A eso se refería. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Nosotros ya pasamos del proceso de salvación. De hecho, Cristo lo pasó en nosotros. Nosotros la pasamos en Cristo, perdón. No es Cristo en nosotros, sino nosotros lo pasamos por medio de Cristo, porque Cristo pasó por nosotros la obra de salvación. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, estamos pasando por el proceso de santificación. Y en el proceso de santificación, mis hermanos, vas a pasar por pruebas, por circunstancias y cosas que tiene que el Señor pulir en tu vida para lograr el objetivo. Ahora, cuando tú te resistes a la presencia de Dios y al trato de Dios, lo que tú haces es posponer la obra de Dios en tu vida, que tarde que temprano se va a lograr en tu vida. Pero algo más es que lo que te haces es un daño, porque a la larga tú lo que provocas es que la situación que tiene que pasar, mientras más le resistes y más le resistes a Dios, lo que tú estás logrando es pasar de una situación dura, de una situación difícil a otra, hasta que entiendas que tienes que pasar por ese proceso. Mis hermanos, quería entrar directamente al tema, pero tuve una conversación con una hermana y algo que me hacía caer en cuenta, y esto lo he vivido, mis hermanos, es que ella decía que tenía un desespero ella tenía un desespero en su espíritu cuando pasaba por esas cosas, aun cuando incluso pasaba por las pruebas. Mis hermanos, yo también lo he vivido, yo también lo pasé. He escuchado testimonios de pastores, de siervos de Dios que han pasado lo mismo, donde llega un momento en donde por las situaciones duras, llega un momento donde
uno ya quisiera tirar la toalla y decir hasta aquí nomás, Señor, a veces con molestia con el Señor. Pero llega lo que dice la palabra del Señor, lo que le pasó a Jeremías: me sedujiste, Señor, me sedujiste. Y aunque en tu corazón tienes esa lucha y a veces esa contienda con el Señor, tú dices como dice Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y a mí me llamó mucho la atención porque Job decía: yo estoy pasando por esta prueba tan dura, por esta situación tan horrenda, tan horrible, y yo quisiera matarme, yo quisiera acabar con mi vida, pero no lo hago porque temo a Dios y porque prefiero esperar en Él. Prefiero que Él me la quite a que yo tome mi vida. Prefiero que Él me mate o que Él tome mi vida, que yo haga algo en contra de mi vida. Prefiero que Dios sea quien tome mi vida a que yo tome mi vida. Lo que es el temor de Dios. Y llegaba a un aspecto cuando venía una situación que decía: Señor, aunque estoy así, pero reconozco que te necesito, reconozco que tú eres Dios. Aún David se quejaba. Hay salmos donde ustedes miran la queja de David que decía: Señor, ¿hasta cuándo? Pero aunque yo me queje, mi corazón decía: Señor, yo te sigo reconociendo como mi Dios y en ti esperaré. Porque aunque, Señor, no me gusta lo que estoy viendo y estoy molesto, Señor, y te digo: ¿hasta cuándo? Porque no quiero más esta situación y porque no veo respuesta inmediata con todo. Prefiero esperar en ti a esperar en otros. Y mis hermanos, toco este tema porque solamente Dios puede poner en el corazón algo así en tu vida cuando tú eres nacido de nuevo. Porque una persona que no es nacida de nuevo, viene una situación, se tira para el mundo y no vuelve más. Pero los que son de Dios vuelven, mis hermanos, tarde que temprano vuelven, porque el Señor los trae. Mis hermanos, pasando por tirones de orejas, pasando por situaciones duras, pasando por cosas que nos guste o no nos guste, mis hermanos, nos tienen que pasar necesariamente para el rato. Pero con todo, el Señor ha prometido que Él empezará y terminará una obra en nosotros. Y Dios hará y logrará lo que se ha propuesto en nosotros. Eso, mis hermanos, tomar en cuenta esto, tomar en cuenta estas situaciones. Entramos en este momento lo que es la tercera parte, que es el cinto de la túnica. Nosotros hablamos de la túnica, que es la parte de debajo. Ya hablamos de los calzoncillos, que fue el primer tema que tocamos. Ya hablamos del ya hablamos de la túnica. Ahora vamos a hablar del cinto que va por encima, el cinto de la túnica. El cinto era necesario para ceñirse a la cintura. La túnica a la cintura de la túnica y servir con mayor eficacia. Esta prenda nos habla de varias cosas. Ahora, antes de entrar a este tema, recordemos que una de las partes de la armadura de Dios es el cinto de la verdad. Ahora, ¿cuál es la función del cinto? El cinto es como nosotros le conocemos como cinturón, que es lo que nos sirve, bueno, en el caso se ha visto que es para sujetar lo que son los pantalones para que no se caigan, pero la gran mayoría utilizaba el cinturón o lo que era la faja de la cintura específicamente para que se fortalezca más el cuerpo en el momento de levantar un peso o de hacer alguna actividad. Mis hermanos, cuando ustedes miran que una persona levanta pesas, hace un levantamiento de pesas, la persona se pone un cinto, se pone algo en la cintura como una faja que refuerza su cuerpo de tal manera de que no tenga complicaciones. ¿Por qué razón? Porque, mis hermanos, cuando una persona hace fuerza, no generalmente no lo hace solo en los brazos, lo hace con el cuerpo, principalmente en el área de la cintura. Entonces, cuando tú haces un peso y tú no refuerzas el cinto, tú no refuerzas la cintura, tú puedes llegar a tener una lesión o, en este caso, que no tengas lesiones, no vas a tener la misma fuerza, la eficacia de levantar o llevar un objeto pesado. Los que practican lo que es heterofilia, creo que se llama, lo que es la halterofilia, creo que es, no me acuerdo el nombre que es para los que levantan las pesas, ellos siempre se colocan un cinto, lo que es un cinturón que fortalece su cuerpo. Cuando
Cuando el cinturón está adecuadamente ajustado, no tan ajustado o excesivamente ajustado, porque eso también puede traer una lesión, sino una medida exacta de ajuste, entonces toda la fuerza que está acumulada, que se necesita, puede llegar a administrarse a todo el cuerpo, de tal manera que cuando tú haces un peso, alguna cosa, tú tienes un buen manejo de las piernas, un buen manejo de brazos, sin tener el riesgo de lesiones. Entonces, el cinto es una base muy importante. Cuando Dios habló del cinto de la verdad, hablaba que en el Evangelio nosotros debemos de estar muy sostenidos, fortalecidos en la verdad. Es tremendo porque un siervo de Dios hablaba que estar vestido de la armadura de Dios no solamente declarar una vestimenta, que la armadura, que no solo estar puesto una vestimenta, declarar la vestimenta, sino es una vivencia de vestimenta. Porque si entiendes lo que es la verdad, si entiendes lo que es tener la justicia, lo que es caminar no solamente en el Evangelio, sino caminar en la paz que te ofrece el Evangelio, sostenidos y guardados en la fe, teniendo presente la salvación de Cristo en nuestras mentes y agarrados para todo ataque y defensa contra las armas del enemigo por medio de la palabra de Dios. Todas esas cosas son las que el Señor nos enseñan, y como capa, la oración. Como capa, como lo que nos cubre por completo, la oración. Bueno, esto para hacer una referencia de lo que estamos hablando acerca de lo que es el cinto. Ahora, ¿de qué nos habla el cinto de la túnica? Primero, nos habla del servicio de Cristo en la tierra. Ceñirse era símbolo de prepararse para servir a otros. Así lo expresó y lo hizo el Señor Jesucristo en el libro de Juan 28:20. Nosotros ya hacemos esa en Mateo 20:28. En Mateo 20:28. En Lucas 17:8. El 22 y el 22:27 en el mismo libro de Lucas, y en el libro de Juan 13:4, que es la referencia que nosotros más conocemos acerca de cuando el Señor Jesucristo empezó a lavar los pies. Dice que Él se ciñó los lomos. Él se ciñó los lomos para poder lavar los pies a sus discípulos. Él se entregó en un servicio total durante su estancia en la tierra. Ahora, un vestido holgado habla de indulgencia y comodidad. ¿Qué es un vestido holgado? Quiere decir un vestido que está expandido, o sea, un vestido que es extremadamente expandido. Un vestido holgado habla de indulgencia y comodidad. El vestido ceñido en el sacerdote habla del acto divino en el cual Jesús, siendo Dios, se hizo esclavo, humillándose para mostrarnos el camino de la grandeza. Atención, un vestido holgado habla de indulgencia y comodidad. El vestido ceñido en el sacerdote habla del acto divino en el cual Jesús, siendo Dios, se hizo esclavo. Lo que dice el libro de Primera de Corintios 2 del 1 al 11, Filipenses 2 del 1 al 11, acerca de cómo Jesucristo como Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, bajándose de la condición del cielo. Imagínense, tomemos en cuenta esto. ¿Y por qué él decía al Señor Jesucristo que hay el mismo sentir? Primeramente porque Jesucristo no lo hizo por obligación. Él dijo, no es que el Padre me manda que tengo que bajar y tengo que morir por ustedes porque el Padre me manda. No, Él tenía en su corazón, porque tenía el mismo sentir con el Padre. Tenía el mismo sentir con el Padre de hacer la obra de salvífica, aunque esto le costase sufrimiento, aunque esto le costase su propia vida. Tenía el mismo sentir con el Padre y por ende Él se negó. Hay una gran diferencia entre Satanás y Cristo, en que Satanás puso la mirada arriba en el trono de Dios y quiso el trono de Dios. Jesucristo estaba en el trono y puso la mirada en nosotros y se bajó a nuestro nivel por amor a nosotros.
Por eso dice la palabra que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Ustedes miran cómo el Señor Jesucristo, después de haberse humillado hasta lo sumo, dice la palabra que el Señor le da un nombre sobre todo nombre, y cómo Satanás, que se exaltó a lo sumo, quedó humillado hasta lo sumo y le espera condenación. Ahora, esto es muy interesante ver que todo esto te habla del cinto, te habla del ceñirse, te habla del ceñirse del servicio de Dios. O sea, estar sostenida la cintura con lo que es el servicio. Y cómo a través de esto te habla de cómo el Señor servía. Porque tú miras a un Señor Jesús que constantemente hablaba la palabra, pero también vivía la palabra por amor a los que Él estaba predicando. Hacía señales, milagros y prodigios. Hablaba con las viudas, con los huérfanos, consolaba a muchos. Mucha gente a veces pone tanto énfasis en los milagros y las señales más que en la propia palabra de Jesús. Pero más que los milagros y las señales, aquí te habla más desde su carácter. Entonces, el Señor, más allá de que tú impregnes las cosas de Dios a través de señales, milagros y prodigios, porque hay que ser sinceros, aún el mismo diablo tiene el poder de hacer todo eso. El Señor lo que más le interesa es que tú tengas su carácter. A la final, mis hermanos, de la larga, o sea, lo que más tiene que marcar y que nos ayude el Señor en este tiempo, que tenga misericordia y nos ayude, que ponga el querer como el hacer, porque aún lo que sale de mi boca yo tendré que dar cuenta si Dios me ayuda en eso. Es que lo que más el Señor quiere de nosotros y lo que más el Señor desea de nosotros, más que los dones, más que los talentos, más que un ministerio fluido, más que un ministerio enorme, es que tengas y tenga el carácter de Cristo. Porque al final, si el ministerio crece de una manera grande, será por causa del Señor, será por causa del mover de Dios en tu vida, del mover de Dios en lo tuyo. Pero eso solamente cuando el Señor se mueve en tu vida, no cuando tú te quieres mover y quieres forzar a Dios a que Dios bendiga lo que tú quieres hacer sin poner a Dios primero, sin dejar que Dios actúe primero. Ahora, tomemos en cuenta esto de cómo mostraba del camino a la grandeza, o sea, humillándose para mostrarnos el camino a la grandeza. Se humilló para mostrarnos el camino a la grandeza. Porque de la condición humilde en la que se humilló, el Señor lo engrandeció. Se humilló hasta lo sumo porque dice que la muerte fue maldición. Para que en Cristo todos los que estábamos bajo la maldición del pecado fuéramos benditos de Dios por medio de Jesucristo. O sea, Él tomó nuestro lugar y se bajó a nuestra condición y aún más bajo, porque Jesucristo, siendo que Él se bajó en la condición nuestra, Él podía haber sido un rey, Él podía haber sido un hombre millonario, Él podía haber escogido tener una vida con lujos, con tantas cosas, más que cualquiera de los reyes de la tierra, más que cualquier cosa. Sin embargo, Él quiso nacer y crecer en un lugar humilde, en un lugar donde incluso Él nació en un pesebre, donde es prácticamente el lugar donde se les da de comer a los animales, viviendo una vida inmaculada, una vida sin pecado, por el poder del Espíritu Santo, porque esto no fue un esfuerzo de Cristo humanamente, porque Cristo ya tenía una vida inmaculada impuesta por Dios para cumplir una obra, para lograr su objetivo en nosotros, para presentar una ofrenda pura y limpia a Dios por nosotros. Ahora, aún en eso, miren cómo aquí obra el servicio a través de todo lo que estamos hablando. Servir a otros como lo hizo Cristo, por eso el Padre se deleita en él. Isaías 42:1. Y vamos a leer ese versículo. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aquí muestra obviamente
Obviamente si nosotros hablamos acerca de todo lo que este versículo dice, no gritará ni alzará su voz, ni hará huir en las calles, no quebrantará caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, que el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Y puedo seguir hablando, pero aquí te muestra cómo el Señor, cómo Dios habla de Jesucristo como el Señor. Claro, aquí también puede hacer referencia de otro siervo, pero generalmente siempre en el Espíritu te habla de Cristo Jesús. Muchas veces hay significados proféticos en los cuales el Señor anuncia el nacimiento de alguien, obviamente hablando de Cristo Jesús, pero que pudo haber acontecido para cumplir un mensaje profético que tenía que suceder, porque después habla de lo que antes de que esto suceda, lo que iba a pasar con el pueblo, lo que iba a acontecer con el pueblo, obviamente hablando de Cristo. Sin embargo, que también pudo haberse dado cumplimiento para cumplir la palabra como señal de lo que Dios iba a hacer en el futuro a través de Jesucristo. Ahora, no me quiero salir del contexto, vamos al siguiente punto, que es, nos habla del servicio de Cristo en el cielo. Y hablamos del servicio de Cristo en la tierra, de cómo Él se humilló hasta lo sumo y Dios exaltó lo sumo. Ahora, existe una revelación al momento de entrar el sumo sacerdote en el tabernáculo o templo en el día grande de la expiación. Hay una revelación en eso. Cuando el sacerdote entra en el día grande de la expiación. Ese día dice, solo se vestía con los calzoncillos. Ese día solo se vestía con los calzoncillos, la túnica, el cinto y la mitra de lino en su primera entrada al santuario. Eso está en Levítico 16:4. Ahora, el sacerdote entraba ceñido al lugar santísimo. El sacerdote, atención, que solamente utilizaba estas tres cosas: los calzoncillos, la túnica y el cinto y la mitra de lino, las 4 cosas. El sacerdote entraba ceñido al lugar santísimo, Así Cristo, hoy todavía en estos momentos, nuestro Señor Jesucristo, está ceñido en un trabajo constante de intercesión y de intervención y dominio. Él no se ha colocado en un lugar de lujo ni de gloria egoísta, como muchas veces, y esto es una revelación que el Señor puso en el siervo Juan Radamés Fernández, que es tremenda. Y esto le dijo, ustedes piensan, el Señor le dijo a través del siervo, ustedes piensan que yo soy un Dios que está pidiendo que le adoren y estoy sentado en el trono diciendo, alábenme, denme adoración, alábenme, tienen que alabarme. Y el Señor dice, ustedes no conocen la obra que yo estoy haciendo. Yo he creado al hombre para mi alabanza, sí. Pero el motivo de la alabanza es por lo que yo estoy haciendo. Tú tienes un Dios que está obrando todos los días, sirviéndote a ti más de lo que tú le sirves a Él. Esto es tremendo porque alguna vez el mismo varón decía, el pastor Radamés, decía que una vez el pastor le decía, Señor, yo soy tu siervo. Y el Señor le dijo a él, yo soy más siervo que tú. Yo soy más siervo tuyo que tú de mí. Y él le decía, pero ¿cómo tú me dices eso? O sea, que tú eres más siervo que yo, que más siervo mío que yo tuyo. Y él ponía a poner las cuentas. Yo soy el que sostiene tu vida y sostiene todo el mundo. Si yo les quito el aire, si yo les quito el agua, si yo les quito el sustento, dejan de ser. Si yo les quito lo que hoy tienen, porque todo lo que está y lo que el hombre subsiste lo he hecho yo.
Y si yo le quito todo eso, el hombre deja de ser. Te he dado a Cristo, te he dado su sangre, te he dado su vida, te he dado el Espíritu Santo, te estoy dando a los ángeles, estoy moviendo a mi iglesia intercediendo por tu vida. Estoy moviendo factores que tú ni siquiera conoces y no sabes que están sucediendo a tu alrededor, pero es mi mano la que está moviendo. Y es mi mano la que está suscitando en cosas que tú no entiendes, pero que bajo mi voluntad estoy haciendo. Así que yo soy el que te está sirviendo más a ti que tú a mí. Y yo les cuento un testimonio ahora. Y justamente me pasó hoy, me pasó desde ayer. Yo les cuento que yo tenía una cita médica para extraerme una muela. La muela me extraje el día de hoy. Me extrajeron el día de hoy. Pero el asunto de cómo sucedió fue extraño, fue raro, pero yo tengo que decirlo y tengo que aclararlo abiertamente que fue la mano de Dios la que obró. Sinceramente les digo, porque como sucedieron las cosas, como pasaron, era una situación inentendible. Que eso también le dije a la doctora, que la doctora tampoco lo creyó, pero sé que fue la mano de Dios en esto. Y yo bendigo el nombre del Señor porque después entendí lo que pasó después. Les cuento. Yo hace un tiempo tenía 2 muelas que estaban bastante afectadas. La de acá me hice retirar hace unos 2 meses. Esta muela, la muela de aquí estaba totalmente dañada y esta era la que más me dolía, tenía un dolor terrible. Y yo me acuerdo que yo estaba esperando salvar esta muela y esperaba hacerme una endodoncia. Llegó un tiempo que el dolor fue tan horrible que fue, pero así como que cuando le están quebrando un hueso, pero así lentamente y no dejan de quebrarle y están así y así porque el dolor era hasta abajo y no soporta el dolor. Y ni por más que tomaba medicamento me pasaba. Entonces, primero el Señor proveyó un trabajo, porque en ese momento no tenía ni para yo pagarme los gastos médicos, no tenía dinero, no tenía para sostener. El Señor fue bueno y el Señor permitió que por una temporada yo trabajase en una distribuidora. Y en ese tiempo pude tener el dinero suficiente como para poderme extraer la muela, dando gracias a Dios. Y esto es tremendo, porque cuando yo me extraje la muela, yo estuve buscando a una doctora que era conocida en la parte de una parte cerca de unas dos cuadras de mi casa. Y estaba cerrado. Y vi otra que era también conocida, que recién se habían puesto un poquito más abajo de mi casa, igual como unas cuadra y media, también cerrado. Y voy para la otra calle y encuentro y di con una odontología que solamente abría sábados y domingos. Y era tremendo porque esa odontología estaba abierta un miércoles. O sea, la odontología, que generalmente solo abre sábados y domingos, estaba abierto miércoles. Y era la única, no había otra y estaba presta. Obviamente yo me iba a desanimar porque el doctor que me atendió parecía que la consulta era mucho más cara que lo que, bueno, poquito más cara. La consulta para la extracción cuesta $20, el doctor me cobró 25. Yo me iba a desanimar, pero digo, bueno, tal vez posiblemente no encuentre otro lugar para extraerme la muela. Y el temor que yo tenía es el dolor que yo iba a sentir en la extracción si es que no funcionaba la anestesia y todo eso, porque era un dolor terrible. Claro, en ese momento no estaba sintiendo, pero sentía como palpitaciones en el diente. Y el doctor tenía un buen material anestésico para tratarme ese diente. Y les digo, para gloria del Señor, en todo el tiempo que el doctor me trató, no sentí absolutamente nada al momento que me sacó el diente, me sacó la muela. No sentí nada, o sea, no sentí nada de dolor. El dolor me vino despuesito, porque después me enteré que sí había un dolor después de haberse sacado por ese vacío, pero que después iba a bajar y todo eso,
me recomendaron justamente la medicina para ese dolor. Y bueno, bueno, me tomé la medicina. El punto es que el problema que tenía aquí ya dejó de ser problema y era una situación que yo estuve en angustia por 2 años. Prácticamente estuvo en los centros de salud sin anestesia. Y como yo les digo, yo no tenía un trabajo fijo como para sustentarme la extracción de la muela, y eso fue bueno porque el Señor proveyó. Ahora, con la muela de aquí, yo tenía que primero tratarme esta muela para poderme tratar esta. Y dan las cosas como el Señor se mueve, porque el día jueves de la semana anterior yo tenía una cita médica en el sector de Luluncoto, los que viven en la ciudad de Quito. Y no se me dio la cita, les digo, verá, yo reconozco negligencia mía, no salí con tiempo, yo perdí la cita médica, no me hice atender. Ahí también yo veo la misericordia de Dios, porque también, o sea, reconocer que fue negligencia mía también. Y yo decía, bueno, ya me tocará esperar otro mes más para que me saquen la muela, pero con todo haré la cita. Y yo hice la cita médica, no se me dio, me decían que no había atención para el sector donde yo estaba inscrito. Ahora, el día de ayer pasó una cosa extraña, y les cuento que eso extraño que pasó fue de que cuando yo me comuniqué con el número de los centros de salud, pasó una cosa rara, pero yo digo, son las rarezas del Señor, a veces no entendemos, pero es Dios haciendo, es Dios obrando. Y les digo honestamente que cuando el Señor obra de maneras tremendas. Yo el día de ayer me comuniqué al centro de salud y obviamente yo esperaba la cita médica para el siguiente mes. Y esto es tremendo porque en esta muela tenía muchísimas molestias, no podía ni masticar, no podía hacer nada y era un dolor terrible. Entonces me tocaba comer por esta muela, y esta muela también estaba afectada, pero no sentía el dolor al masticar. En cambio en esta sí, entonces toda la comida me tocó mandar para este lado. Entonces no había tanto el problema en la situación con la extracción de esta muela. Ahora, la situación es de que cuando yo me comuniqué el día de ayer, yo llamé, sí, a las 2:30 de la tarde, justo estaba registrado 2:30, y cuando tenía que anotar los datos por el teclado, de repente se trabó el teclado, y yo no entendía qué estaba pasando y me iba a molestar, y decía no, es que algo quiere pasar, que me quiere detener la cita. Y yo trataba de poner el número de cédula mío, pero no me dejaba el celular, no sabía qué pasaba. No sabía que era un problema de la aplicación, y de repente, o sea, en vista de que no pude anotar el número de cédula, me enviaron directamente a la operadora. Y a lo que me envían a la operadora, me comunico, le explico lo que pasó, pero luego le dije para qué le llamé, que era para la cita médica en odontología. Entonces la doctora me dice, la persona que me atendió me dice que para el sector que yo estoy anotado, el sector específico que yo estoy anotado, no hay citas médicas. Pero que si es que yo le veo más factible y le veo mejor, me va a poner en una parte que está fuera del sector, pero que sí está disponible para ponerle la cita. Entonces le digo, sí, ¿para qué sector? Me dice, para el sector de la Magdalena. Y yo decía, bueno, y dando gracias a Dios, porque a mí me queda incluso mucho más cerca de donde yo vivo para hacerme la cita médica. Y me dice, ¿para cuándo es la cita? Para el día 24, o sea, el día de hoy. Yo llamé ayer, me hicieron la cita para el siguiente día, y yo me quedé haciendo, digo, gracias, Padre, porque sí es bueno. O sea, yo de esa manera por lo menos ya acelero la cita médica que yo necesitaba, porque yo tenía planes de extraerme la muela la semana anterior, perdí la cita, yo ya di por ende de que no iba a tener la cita, pero
de una manera como que fui bendecido en eso. Pero esto es tremendo porque cuando yo me fui a atender, incluso pues, llegué hasta más temprano, con toda la hora y todo eso, y estaba bueno. Obviamente con los nervios y todo eso, después dije, no, o sea, toma en cuenta que te está sacando algo que te está molestando, por ende, estate tranquilo. Y así fue, estuve tranquilo durante ese proceso, y el momento de que me tocó extraerme la muela, no cuento lo que pasó antes cuando ya me llamaron, porque eso no entra al tema. La cuestión es que eso quiso molestar, quiso estorbar, quiso como que poner impedimento en ese momento, pero bueno, eso es algo que lo vio. Pero en ese momento, ya cuando ya se arregló esa situación, que era más un problema de una señora que estaba reclamando, que quería que le atiendan a ella primero, que no es justo, que todo eso, pero la señora tenía la cita casi 3 horas antes de que el momento que sea quejado. Pero bueno, eso no entra al asunto, eso son situaciones que no van. Verán, el punto es de que cuando yo me traté, me sacaron la muela. La doctora vio que el caries que estaba cerca de la raíz de la muela estaba ya avanzado, estaba creciendo. Y lo que me dijo la doctora es que en el centro de salud solamente permiten atenderlo cuando un diente está fuera de la raíz. Cuando ya está dentro de la raíz, ya toca irse donde un médico particular. Mi hermano recientemente se extrajo una muela, pero le tocó hacerse desde la raíz porque el problema ya estaba en la raíz, y fue fuerte, según lo que dice, que tuvo que cortarle para sacarle de la raíz, y obviamente eso es con pago. Los centros de salud aquí no están cobrando nada, entonces para mí, o sea, fue bendición eso. La situación es que la doctora me atendió y dice que fue a tiempo porque ya estaba carcomida la muela. Quiere decir que si es que yo esperaba que pase un mes, ya no iba a poder atenderme. Y quién sabe que ese problema iba a aumentar. Y no me hubiera podido atender por el mismo problema económico. Y el Señor abrió esa puerta y puso esa situación que les digo que fue extraña, porque se colgó el teclado. Y eso sirvió para que yo me pudiese comunicar con la operadora, porque si yo me comunicara a través del teclado, como se hace normalmente, no me hubieran atendido. No iba a recibir la atención médica. Me hubiese tocado esperar un tiempo más. Pero o sea, se envió a la operadora, y yo digo, esto es más que suerte, y más que suerte y casualidad, es mano de Dios, mis hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué estoy tocando este tema? Es porque aquí te muestra cómo Dios obra a favor de sus hijos, cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve, cómo Dios está constantemente en movimiento a favor de sus hijos. Mis hermanos, podemos poner situaciones, podemos poner circunstancias, incluso yo les pudiera contar lo que conversé con una hermana en Cristo, de cómo el Señor inquietó en el corazón para imponer manos a una persona y ésta sea sanada de 2 cánceres. Y solamente quien obra es Dios, pero quien capacita es Dios, quien hace la obra es Dios, quien sirve más que nosotros es Dios. Y esto es tremendo porque aquí tú nos hablas el Señor nos habla del servicio en la tierra y nos habla del servicio en el cielo. Por eso hablaba de lo que se ceñía. Por eso hablaba de lo que era ceñido. Por eso también usted te hace entender que Dios no simplemente te pide adoración porque Él quiera que toda la exaltación para Él, porque Él se la merece, obviamente Él se la merece, sino porque Él obra para lograr todo eso. Dios nos hizo para su alabanza, pero aún para su alabanza el Señor primeramente obra para darte motivos para que le alabes. Dios nunca te va a poner circunstancias o cosas a hacer sin primeramente no hacer primero. Para Dios pedirte que tú niegues tu vida, primeramente se negó. Para Dios pedirte que tú hagas algo, primeramente Dios lo hace. Y esto es una enseñanza tremenda que el Señor hace. Ahora,
Él no se ha colocado en un lugar de lujo, de gloria egoísta, sino en un lugar de constante adoración, o sea, de darle la gloria respectiva a Dios. Simpatiza con nuestras tristezas y nos presenta ante el Padre, como dice en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora a nosotros ante Dios. Y lo que dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesucristo constantemente está intercediendo por nosotros. El Señor Jesucristo dice que una vez que Él murió por nuestros pecados, está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora, para estas cosas, el cinto de lino nos habla del servicio de Cristo a favor de la desgarradora humanidad. Pido perdón por la pausa, estaba tratando de entender la letra. Por estas cosas, atención, por estas cosas, el cinto de lino nos habla del servicio de Cristo a favor de la desgarradora humanidad. Mis hermanos, eso sería todo el estudio con respecto a lo que se refiere el cinto. La siguiente semana vamos a hablar acerca del efod. Estamos avanzando, mis hermanos, y les digo, es muy bonita la enseñanza, mis hermanos, de cómo el Señor hace. Yo bendigo el nombre del Señor. Créanse que cada vez más yo estoy recibiendo muchos tirones de oreja y le pido al Señor que me ayude, porque hay una batalla tremenda interna mío, y creo que hoy toda la iglesia lo está viviendo, mis hermanos, donde el Señor te está mostrando una gracia sobreabundante en este tiempo. ¿Por qué? Por lo que ya se habló anteriormente, porque este es el año de los plazos límites y de las oportunidades. Y los plazos límites quiere decir que las oportunidades son las últimas. Mis hermanos, es un tiempo de gracia como no se ha visto antes, mis hermanos. Y una de las cosas que el Señor te demanda es que aproveches las oportunidades que Dios te da para hacer su obra. No para que nosotros crezcamos y buscamos lo nuestro, y para que nos engrandezcamos, y para que a través de lo que hacemos seamos vistos nosotros, o para que se llenen los vacíos de nuestros corazones, mis hermanos. Es para cumplir la obra de Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo, porque me he dado cuenta, yo le pido socorro al Señor con respecto a mi vida, para que el Señor traiga un menguar total y completo a su presencia. Porque, mis hermanos, yo he visto desde que empezó el año, y esto les digo, una cosa tremenda de la gracia de Dios como nunca he visto en este tiempo en mi vida. Y se han venido cosas y situaciones en las que como que se están metiendo puertas y puertas, abriéndose, y que Dios nos ayude a ser sabios para tomar la puerta correcta, y sobre todo para administrar lo que Dios en ese tiempo nos va a dar, porque no vamos a tener otra oportunidad. Mis hermanos, les digo esto: lo que en este tiempo va a darse para la iglesia, y lo que en este tiempo el Señor va a hacer, que Dios nos ayude a aprovecharlo con lo que más podamos para su gloria, porque el siguiente año ya no va a ser. Posiblemente el siguiente año venga un tiempo, mis hermanos, de persecución. O puede ser que el Señor venga a traer un trato con la iglesia desobediente, y toque como el cautiverio, aunque en sí la pandemia fue un cautiverio, pero toque como un trato mucho mayor, donde el Señor como que el Señor pasará por situaciones fuertes y dolorosas, para que el pueblo de genuino se vuelva de corazón total y completo a Dios, para que Él haga su obra. El Señor no quiere eso en tu vida en este tiempo. El Señor, como te dije, lo que ha prometido en tu vida lo va a cumplir, lo va a lograr. Pero el Señor quiere
mis hermanos, mis hermanas, y esto también para mi vida, que Dios me ayude y tenga misericordia. Que el Señor me ayude, que el Señor me empuje y me ayude a hacerlo. Nos empuje y nos ayude a hacerlo. Mis hermanos, porque estos tiempos que se van a venir, sobre todo en este año, viene una gracia, mis hermanos, y una gracia como nunca antes hubo, para aprovechar la obra de Dios. Porque mis hermanos, de aquí a los siguientes años ya no la vamos a tener. Así que pidámosle al Señor, o por lo menos quién sabe hasta qué tiempo será, no solo el Señor sabe, pero este año nos manda el Señor a aprovechar. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos despierte, que nos haga ver las cosas. Porque mis hermanos, lo que se viene para la iglesia, para los tiempos finales, mis hermanos, son situaciones que necesitamos sí o sí estar totalmente muertos y rendidos al Señor y muertos en nosotros mismos. José pasó el desierto muerto. Y mis hermanos, Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tú nos hablaste de servicios, mi Señor, a través de esta enseñanza, Padre. Y aún es necesario reconocer, Padre, que nuestro corazón no ha habido, Señor, ese sentir en nosotros. Porque dice tu palabra que cuando tú hiciste la comparación en el reino de los cielos, tú decías que el mayor no es, Señor, el que es servido, sino es el que sirve. Y tú hacías la comparación y tú decías, ¿quién es el más grande en el mundo? ¿Y quién es el más grande en el reino? Y decía, no es el que está sentado, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Señor, haznos entender, Señor, que el más alto no es, Señor, el que está mejor posicionado, el que está, Señor, en mejores lugares, Señor Padre, sino el que tiene tu corazón, el que piensa como tú piensas y actúa como tú actúas y se sabe negar como tú te niegas. Yo te pido socorro por nuestras vidas, Padre, ayúdanos a tener tu carácter. Yo sé, Señor, que esta enseñanza toca y tocará corazones de los que tú quieras, Señor, sea tu voluntad. Te pido un perdón por mi vida, enséñame, Señor, a tener un corazón que sirva por amor, porque no es solo servir, sino saber servir con amor, saber servir con un deseo genuino de hacer las cosas para ti, no por obligación, no por necesidad, no porque toca, no porque si no lo hago me vas a quitar las bendiciones, no porque si no hago porque muchas veces se enseña así, sino porque hay un genuino amor por tu presencia. Padre, pon amor por ti, pon amor por lo tuyo, pon amor por las almas, pon amor por las vidas, no solo en el hecho de ganar almas, porque a veces miramos números, sino, Padre, porque entendamos que cada vida vale delante de ti, que cada vida, Señor, que cada alma vale delante de tu presencia, porque por eso tú moriste. Quita la mentalidad, Padre de los cielos, Señor, de traer números, Señor, para acrecentar el lugar, porque hay que hacer crecer, sino haznos entender, Padre, el motivo del cual se predica la palabra, Señor, que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan un verdadero arrepentimiento. Tú derramaste tu sangre, tú moriste por nosotros, no, Señor, para que nos acomodemos, sino para que extendamos el reino, para que sean alcanzados los que han de ser salvos, para que sea conocida la verdad de tu amor y de tu misericordia, Señor. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Sella esta palabra en nuestros corazones y nuestras vidas, y logra lo que tú te has propuesto en nosotros, Señor, en tu poderoso santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Sea Dios bendiciendo tu vida, tu hogar. Sea Dios bendiciendo tu casa, tu familia, que tú mires la gloria de Dios en todas las cosas en tu vida. Que este tiempo de gracia que está el Señor moviendo, lo sepas aprovechar, que el Señor te dé oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender. Que Dios te dé corazón para Él, que Dios te enseñe y te lleve a caminar en su verdad. Y que este año sea el definitivo en el sentido de que este año Dios logre en tu vida cumplir la plenitud de la gracia en tu vida y en tu familia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.